Palabra del Señor, Juan capítulo 5, verso 17. Dice así: y Jesús les respondió. Vamos a leer la versión de las Américas, mejor, que me gusta más cómo hace el énfasis en esta ocasión. Dice la versión de las Américas, dice: pero él les respondió: hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Amén. Amén. Hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Yo también trabajo. Amén. Si pueden repetir conmigo esto, para que se quede grabado en nuestra cabeza, porque es el concepto del sermón. Amén. Diga conmigo: si ellos lo hicieron, Si ellos lo hicieron, yo también. yo también. Amén. 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 Si él lo hizo, Si él lo hizo, yo también. yo también. Amén. Yo también. Aleluya. Rompía mi corazón esta expresión. Amén. Yo también. Gracias, Señor. Yo también. Amén. Gracias, Señor. Si yo les hiciera en esta tarde una pregunta y comenzamos a predicar rápidamente de cómo los seres humanos recibimos nuestra más pronta y efectiva enseñanza, si yo les hiciera la pregunta de qué manera los seres humanos aprendemos aquellas cosas que determinan nuestro carácter, nuestra manera, nuestra educación, incluso nuestras aficiones y preferencias, si yo les hiciera esa pregunta, no me contesten, ¿qué me contestarían? Seguramente, y estoy seguro que la mayoría de nosotros, respecto a esta pregunta, contestaríamos que las primeras enseñanzas que recibimos desde muy temprana edad son por medio de esa propia enseñanza, por medio de la propia instrucción oral, de la propia instrucción que recibimos de nuestros padres, de nuestros familiares más directos. Esa instrucción, esa enseñanza por medio del hablar, son las primeras instrucciones que recibimos y que aprendemos en nuestra más tierna infancia. La enseñanza es la herramienta por excelencia para instruir a nuestros hijos y para ser instruidos, y como hemos sido instruidos desde nuestra juventud. Enseñar y aprender. Pero permítanme decirles algo. Hay una forma de educación, una forma que no solo llega antes de la expresada por nuestras palabras, sino que es la que aún en realidad marca e influye más directamente, más efectivamente el carácter nuestro y de nuestros propios hijos. Y este aprendizaje es el aprendizaje y la enseñanza por medio de la repetición o por medio de la imitación. La enseñanza por medio de la repetición y de la imitación de nuestros hechos reflejados a nuestros hijos es una enseñanza que llega mucho antes que la hablada, por cuanto al principio tus hijos no comprenden lo que quieres expresar, sino que es más efectiva, más directa y hace más raíces, genera más raíces en ti desde el primer momento. La enseñanza por repetición, la enseñanza por imitación, el ejemplo, mis hermanos. Amén. Me refiero a eso mismo, la enseñanza por medio del ejemplo, a la enseñanza que todos adquirimos por medio de aquello que vemos que hacen las personas más cercanas a nosotros. No solo es la primera manera en la cual somos instruidos, sino, como digo y repito, la más significativa, ya que perdura en nuestro corazón y la que siempre nos acompañará. Palabras, gestos, expresiones, acciones, reacciones, estados de ánimo, costumbres, rutinas, hábitos de todo tipo, formas de vestir, aficiones. Los niños
imitan y reproducen absolutamente todo aquello que ven de sus padres. Amén. Así es. Hace años salió un anuncio por televisión, no sé si lo vi por televisión o lo vi por YouTube, no me acuerdo, pero hace muchísimos años, y trataba de una serie de escenas que me impactó mucho ese anuncio en su momento, porque trataba de una serie de escenas muy representativas, muy claras, que se veía a padres haciendo cosas buenas y cosas malas, obviamente las malas te impactaban más, y conforme iban haciendo algo, al lado suyo tenían a sus hijos, y sus hijos hacían exactamente lo mismo que sus padres, y se veían en el anuncio. Había un padre golpeando y chillando a su madre, y el niño detrás golpeando y chillando, o sea, su mujer y el niño detrás golpeando y chillando a su madre. Un padre fumando con un cigarro, y lo mismo el niño, haciendo... Fue algo que chocó mi vida en aquel tiempo. Obviamente también en un sentido positivo, pero que reflejaba lo que estamos hablando, que la enseñanza más directa, más clara, más significativa, la que perdura más, la que forma parte de tu ADN desde la más tierna infancia, no es tanto la enseñanza oral, sino la enseñanza por imitación y repetición. ¿Están de acuerdo con esto? La imitación como herramienta de aprendizaje nos acompaña durante toda nuestra vida. Dicen los que entienden que esta manera de aprender tiene tres fases de una manera muy clara. En primera instancia está la fijación, cuando uno se fija en lo que sus padres o los familiares más cercanos o sus tutores, en fin, aquellas personas que tienen cerca educando a ese niño. Primero es la fijación y la observación de eso. Después es la mímica, o sea, me fijo, asimilo e imito. Y después la adquisición del patrón de conducta, o sea, miro una conducta, la copio y después lo que miré y copié forma parte del ADN de mi conducta conforme voy haciéndome mayor. Seguro han escuchado, los niños son como esponjas. Han escuchado este dicho, ¿verdad? O sea que absorben toda la información posible del mundo que les rodea. Hay niños pequeños, todos hemos tenido, la mayoría hemos tenido hijos, y hay niños ahora pequeños, y te darás cuenta a los padres que son jóvenes y tienen niños pequeñitos, cómo poco a poco lo que van haciendo sus padres, los niños lo hacen instintivamente, por repetición. Pero tenemos que entender algo, y tenemos que saber algo, que los niños no tienen la capacidad de desarrollarse decidiendo qué es malo y qué es bueno respecto a lo que ven y replican por imitación. Simplemente repiten y adquieren la conducta de sus padres independientemente de si es moral o no, de si es legal o no, de si es correcto o no, de si es santo o no. No tienen la capacidad de tomar y desechar en base a un criterio previo de conducta que pueda tomar dicha decisión. Simplemente replican aquello que ven, aquello que les llama la atención de aquellos que tienen cerca. Solo cuando un niño va creciendo, llega a la adolescencia y es un adulto, y no, escuchen, y no sin dificultad, y no todas las personas pueden deshacerse de lo aprendido, pueden reorientar de alguna manera sus tendencias aprendidas desde su niñez, adquiridas por la enseñanza pedagógica de la repetición. Se queda muy pegado, mis hermanos y mis hermanas, a nuestra forma de ser. Por tanto, ya vamos entrando, es precisamente en ese punto donde el cristiano tiene la ventaja sobre el que no lo es. Ya que jamás ningún niño en ninguna familia que no sea creyente tendrá un ejemplo a seguir tan perfecto e irreprensible, no como sus padres, sino como lo que sus padres reflejan. El ejemplo de Cristo. Amén. Porque nosotros seremos ejemplo a la medida que reflejemos a Cristo. Amén. Y esa es la diferencia. No que yo soy mejor que unos padres que no tienen a Cristo, sino que a través de mí, por medio de mí, si no sin esfuerzo, reflejamos la imagen conducta de Cristo. Amén. Amén, Señor. Dicho esto, y habiendo hecha
habiendo hecho esta introducción para dejar claro el aprendizaje por imitación, el cual no solo está en el mundo secular, sino que se traslada a la vida del creyente de una manera más excelente, como hemos dicho, lo que quiero resaltar en esta tarde es esto. Si Él lo hizo, si ellos lo hacen, yo también. De eso deseo seguir aprendiendo y tenemos que desear seguir aprendiendo por imitación. Y si ellos lo hacen, y si Cristo lo hizo, yo también. Amén. 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 Aunque seamos niños, o hemos sido niños y seguimos creciendo cada uno a la altura de su madurez, el aprendizaje por imitación tiene que ser algo constante en nuestras vidas. Y acercándonos a aquellos y a aquel que nos tiene que enseñar, fijándonos en aquel y en aquellos que guardan la conducta irreprensible de las Escrituras y el reflejo de Cristo, tenemos que imitar y verlos y decir, si ellos lo hacen, yo también. Amén. Yo también. Como hemos dicho, este tipo de aprendizaje por imitación no solo está presente en la vida del hombre en su niñez, sino que también le acompaña a lo largo de su vida adulta. Y esto es un reflejo muy claro en las Escrituras y en la propia vida. Me acuerdo de una película de Will Smith, La verdad duele, que dice que acoge a una mujer de otro país y le da un consejo. No recuerdo bien las palabras exactas, pero el consejo que le da es muy práctico. Dice, fíjate en una persona que verdaderamente quieras llegar a ser e imítale. Fíjate en una buena persona, una persona que quieras llegar a ser e imítale. ¿Por qué? Dando alusión a que el aprendizaje por imitación, por reflejo de aquello que ves, es algo muy útil, muy gráfico y muy común, tanto fuera como dentro de las congregaciones. Amén. Pues nosotros como cristianos es exactamente lo que tenemos que hacer. No solo haber sido influenciados desde niños por haber nacido, si hemos tenido la fortuna de haber nacido en una familia cristiana, sino como adultos decidir voluntariamente seguir fijándonos en todos aquellos, en todas aquellas, ya no solo de las Escrituras, obviamente de nuestro Señor Jesucristo, sino de todos esos hermanos y hermanas que lo reflejan. Y si ellos lo hacen, por favor, tú también. Y yo también. Amén. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos seguir tomando como ejemplo todo lo que tiene que ver con la santidad de nuestro Señor? ¿Cómo podemos imitarlo? Quiero decir que los ejemplos del reflejo de nuestro Creador están por más sitios de los que tú crees. ¿El mundo está lleno de maldad? Bueno, también el mundo refleja, no el mundo de lo malo, la creación y sus criaturas reflejan la gloria, conducta y santidad de Dios. Amén. Y está en más lugares de los que crees. Simplemente debes prestar atención y observar bien para poder decir, si ellos lo hicieron, yo también. Unas observaciones, primero. La primera es muy obvia. Para que esta verdad se haga efectiva en ti y en mí, tienes que saber dónde pones tus ojos y dónde te fijas. Ya que si estamos hablando de aprender por repetición, harás aquello que aprendas, pero dependiendo de dónde pongas tus ojos. Así donde mires para aprender por repetición, así ejecutarás aquello que ya has aprendido en base a donde hayas depositado tus ojos. Obviamente los ojos del creyente no estarán puestos en el mundo. Obviamente. Como creyente no vas a mirar al mundo secular para aprender. No vas a mirar allá afuera. No vas a poner tus ojos en la televisión y en los famosos. No, vas a poner tus ojos en las Escrituras, en la iglesia, en tus hermanos. Pero lo que pasa que a veces resulta que hay hombres y mujeres que en apariencia son de Dios y han traído el mundo a las iglesias dentro de su corazón y conducta.
y creyendo que como forman parte de una congregación son creyentes, nuestros ojos están depositados en aquellos hombres y mujeres que en apariencia son creyentes, pero que en realidad no lo son. Quizá tus ojos vagabundean mirando a esas personas porque se amoldan más a un carácter evangélico más acomodado a las necesidades de tu carne y no tanto a las necesidades de tu espíritu. Por tanto, tu ojo en ocasiones se fuerza para poner delante tuya un ejemplo que no refleja la verdad y santidad bíblica porque te es más fácil así. Pero nuestros ojos tienen que estar depositados en aquellos que viven en excelencia. En aquellos que viven la Escritura de la mejor manera y diligencia posible. Y tus ojos tienen que estar depositados en el mejor ejemplo que puedas tener al alcance de tu mano. Ay, Señor. Este ejemplo lo podemos ver en Sinaí, calcado. Ustedes saben que en el monte Sinaí, cuando Moisés subió a recibir las tablas y el pueblo se quedó, y todo el tema del becerro de oro, ¿no fueron todos los que promovieron hacer un becerro de oro y adorarlo y hacer fiesta al Señor con el becerro delante? Fue solo un grupo de personas. Solo un grupo. Un grupo de personas pensaron, un grupo de personas se impacientaron, y ese grupo de personas decidieron decir: Moisés se muere, no baja, vamos a hacer un becerro y dioses que anden delante de nosotros. Esas personas no dijeron que iban a hacer una fiesta a una deidad pagana, dijeron que iban a hacer fiesta al Señor, pero con costumbres, tradiciones y mandamientos que nada tenían que ver con la santidad. Estas personas que promovieron lo del becerro de oro contagiaron y fueron un reflejo o una imagen que contaminó al resto del pueblo, los cuales pusieron sus ojos no en Moisés, ni en Dios, ni en la santidad de algunos, sino en aquellos que propusieron hacer eso. Y unos fueron los artífices, otros los que le siguieron, pero todos fueron culpables. Porque cuando Dios habló con Moisés le dijo: mato a todos y de ti hago otra nación. Y si no llega a ser por la intervención de Moisés en oración y súplica, el pueblo de Israel, todas las personas que están ahí, perecen. ¿Por qué? Porque pusieron sus ojos en un mal ejemplo. Fíjense la ruina que puede traer una mala mirada y tener como ejemplo a seguir a una persona que no camine en santidad. Hay a veces que nos fijamos en pastores porque predican bien. Y tenemos como ejemplo hombres de Dios porque tienen un sermón impresionante. Obviamente yo no dudo de la santidad de los hombres de Dios que predican bien y no conozco. Pero ¿qué es lo primero en lo cual nos tenemos que fijar para depositar nuestros ojos para poder imitar y aprender por repetición? No lo que dicen sus palabras, sino lo que sus hechos predican. Su camino, su manera de vivir la santidad, de entender el Evangelio. Por tanto, en base a donde depositemos nuestros ojos, así tendremos el ejemplo perfecto. Y esa es una premisa fundamental para poner en esta tarde esto por práctica y no solo escucharlo. La segunda tiene que ver obviamente con la voluntad, o sea, con el deseo de dejar de ser tú para comenzar a parecerte a otro. Y recuerda que cuando digo parecerte a otro, este otro refleja este otro, que refleja este otro, hasta llegar al crucificado. Ninguno somos ejemplo de nosotros mismos. Yo no me pongo, por ejemplo, el Andy, el pastor. Yo procuro, con mucha dificultad, reflejar a Cristo. Amén. Para que vosotros, imitándome a mí, imitéis a Cristo, cual Pablo lo decía. Amén. Porque nosotros no somos nada ni nadie para ponernos como ejemplo. Es solo la luz de Cristo en nosotros. Amén. Solo Él. A Él sea la gloria. Amén. Por tanto, lo primero es tener deseo y voluntad de cambio para poder decir, si Él lo hizo, yo también. No solo tienes que tener ya vista la iglesia, vista los hermanos, visto Cristo, visto en las Escrituras la imagen a seguir con tus ojos, sino que tienes que tener la voluntad de querer hacerlo. Amén.
nos llenamos la boca de la santidad que viven otros. Y cuánto nos gustaría ser como otros, pero no movemos un dedo para hacerlo. Vivimos de las hazañas del prójimo, de lo que el prójimo hace, y se nos llena la boca de la muerte de los santos, del servicio de los santos, de la pérdida de los santos, y nosotros de tanto hablarlo creemos que lo hacemos. Pero no, hablar no es hacer es hacer. Amén. Y tenemos que tener voluntad de cambiar, voluntad de no ser nosotros, voluntad de ser Él. Amén. Si Él lo hizo, yo también. Y la última premisa, la tercera observación, es también muy obvia, pero creo que es necesaria. Y lo que quiero decirte en esta tarde, con estas palabras, que estas palabras y esta exhortación, esta enseñanza, este aliento, no solo es para gente seleccionada de la Jet Set, los más elevados espirituales, aquellos que están... Esto es para todos. Esto es para todos. No digas si Él lo hizo, yo también, con una boca pequeña, porque si Él se encontró contigo, te ha dado todas las capacidades posibles para que lo hagas. Amén. El no hacerlo, no, hay dos: o no eres suyo porque no quieres hacerlo, o si eres suyo tienes la capacidad de hacerlo y quizá no te has dado cuenta. Porque Dios dice en su palabra que nos ha dado un espíritu capaz de poder hacer. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y ¿qué? Y dominio propio. Entonces, si nosotros tenemos un espíritu capaz de hacer, no solo es un espíritu capaz de tener dones y de hablar en lenguas y de resucitar a muertos, el dunamis, la dinamita de Dios, sino un espíritu con capacidad de obedecer. Tenemos capacidad. Dios le ha dado espíritu de poder. Y que tus ojos no se vayan detrás del poder del milagro. Te ha dado espíritu para poder obedecer. Amén. Para poder decir, si tú lo hiciste, yo también. Yo también. Como decíamos, hay muchas formas de ver a Dios e imitar su carácter, ya que Dios, como hemos dicho en infinidad de ocasiones, se esconde al igual que se muestra. Por todo lo creado y por todas sus criaturas. Por tanto, solo prestando atención, mis hermanos, podremos ver este ejemplo perfecto para poder ser imitado. Solo tienes que prestar atención. Podemos leer en las Santas Escrituras, en el Salmo 19, 1, 2, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Enseñanza pedagógica por palabra y por imitación en la creación. Así pues, podemos ver el firmamento, la obra gloriosa de nuestro Señor Jesús, y aprender. Pero para ser más específicos, dice la Escritura que Dios creó las lumbreras para diferenciar el día de la noche, para diferenciar entre estaciones, para intentar tener un horario, un calendario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Meses, semanas y años. Eso implica una obediencia y una diligencia, una constancia de la función del astro rey que asusta. Porque el sol, desde que el mundo es mundo, recibió una orden para ponerse y ocultarse. Y tú te levantas por la mañana y el sol te da el ejemplo de la obediencia. El sol te da el ejemplo de la constancia. El sol te da el ejemplo de la diligencia. El sol te predica cuando te levantas y te dice: Él me lo ordenó y no ha habido un día en el cual yo no haya amanecido. No ha habido un día en el cual que yo no haya salido detrás de la montaña para alumbrarte. No hay un día en el cual yo no he salido para decir: hoy es hoy, mañana y mañana. Por tanto, cuando ves la creación del Señor y ves al sol, ves un ejemplo perfecto a seguir en diligencia, y tiene que despertarse en ti un deseo y una exclamación que diga:
Si Él lo hace, yo también. Si Él te obedece, yo también. Si Él hace lo correcto, yo también. Pero dejo de fijarme en el sol y pongo mis ojos en el mar. Y digo, si el mar lo hace, pues yo también. Antes de que existiera la tierra, o sea, como la conocemos, el mar estaba sobre toda la faz de la tierra. ¿Sí? Sí. Rodeaba el globo terráqueo, no había tierra seca. Era su poderío y su poder estaba por todo lugar. No había un hueco en el cual el mar no fuera el protagonista. Según los que entienden, al día de hoy aún el 71% del planeta está cubierto del mar y el 23% que resta de la tierra. Y el mar no solo es la superficie plana, sino también tiene las profundidades. Pero ay del mar, llegó un día en que Dios ordenó y dijo, júntense los mares para que sea seca la tierra, para que se vea la tierra. ¿Dónde quedó la gloria del mar? ¿Dónde quedó el bravío de las olas? ¿Dónde quedó la limitación de su fuerza? En ningún sitio quedó limitada por la orden divina. Y yo veo la obediencia del mar, la humildad del mar, el sometimiento del mar, el ver que aunque era poderoso, Dios es más poderoso. Lo veo y digo, si Él lo hizo, yo también. Amén. Si Él lo hizo, yo también. Dice Job 38, del 8 al 11, dice, ¿quién encerró con puertas al mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Y ahí paró el orgullo de tus olas. ¿Cómo no se derrama el mar? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Por qué no se derrama? Si hay mucha agua y a veces la tierra está así y las olas llegan y no tiran más para adelante, porque Dios dio una orden. Amén. Y cuando Dios dio la orden, el mar obedeció. Amén. Por tanto, yo lo miro al mar y digo, mar, si tú lo haces, yo también. Amén. Si tú eres obediente, yo también. Amén. No quiero ser menos que el sol, ni menos que el mar. ¿Y qué hay de los vientos? No sabemos ni de dónde vienen ni a dónde van. Los vientos son capaces de refrescarte, de acariciarte o de destruirte. Tiene poder el viento. Pero en cambio había un momento en el tiempo de la vida de nuestro Señor, que resulta que estaban en una barca y los discípulos estaban asustadísimos, porque el mar el viento se juntó con el mar en la balsa y creían que perecían. Pero nuestro Señor Jesucristo se levantó la mano y dijo, ¡hasta aquí! Y calmó la tempestad y se hizo una grande bonanza. Por cuanto el Señor ordena, los vientos retroceden. Por eso digo yo, si el viento lo hace, yo también. Amén. Si el viento lo hace, yo también. Yo también quiero. Yo quiero. Y usted quiere. Amén. Yo quiero. Pero dejando la naturaleza, he aquí los hombres y mujeres de Dios. A lo largo de la historia, los miro, los admiro, los contemplo. Y solo puedo decir, Señor, si ellos lo hacen, yo también. Yo también. Si los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia su obra, el hombre no es de menos, ya que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre regenerado es casa del Espíritu, y tiene el Espíritu de Cristo, y puede con el Espíritu caminar en obediencia. El hombre y la mujer de Dios reflejan a Cristo, muestran la gloria de Dios. Dice la Escritura en reiteradas ocasiones que el hombre es un ejemplo para nosotros.
Y no porque ellos son el propio ejemplo, ya que entonces sí se podría aplicar maldito el hombre que se fija en el hombre. Amén. Sino que pues, sería contradictorio, sed imitadores de mí, maldito el hombre que se fija en el hombre. Porque el hombre en todo esto no tiene nada que ver. Amén, Señor. Sed imitadores de lo que hay en mí Amén. y de lo que yo represento. Obviamente soy yo, pero de lo que yo represento, no yo, Pablo, en esta canción. Podemos ver el apóstol, como dice, sin ningún tipo de temor a ser tomado por vanaglorioso. Dice Filipenses capítulo 3, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Si notamos bien, Pablo habla de ser imitadores de él. En otra ocasión, en 1 Corintios, habla de ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Aquí lo omite porque lo da por hecho, implícito en la carta. Pero no solo de él, sino también de los demás. O sea, poner en vuestra mira no solo a mí, sino a aquellos que viven como yo. Dice, hermanos, sed imitadores de mí, mirad, dice, mirad, no solo escuchad, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. O sea, sed imitadores de mí, porque ellos son imitadores de nosotros y a la vez todos somos imitadores de Cristo. Amén. Sí, Señor. O sea, mirarlos a ellos, ya que ellos se fijan en nosotros y todos nos fijamos en Cristo. Por eso los miro y digo, si ellos te obedecen, si ellos lo hacen, yo también. Amén. Yo también. Tengo todo lo necesario. Tiene todo lo necesario. Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? ¿Acaso tienes un espíritu menor? ¿O el Cristo que te salvó como hace tanto tiempo no te afecta igual? Como si hubieras estado a los pies de la cruz. Amén. Amén. Porque estás a los pies de la cruz. Amén. Por tanto, si ellos lo hicieron, yo también. Amén. Si Moisés entendió y obedeció al Señor al instante y no se preguntó el por qué tenía que quitarse las sandalias cuando se acercaba a la zarza, si no se cuestionó el por qué se tenía que descalzar y quizá pisar un escorpión, una piedra o un alambre, qué sé yo, ¿por qué yo me lo pregunto? Si él entendía que lo santo es santo y no se puede entrar a la santidad de cualquier manera, si él lo entendió, yo también. Amén. Y si me tengo que descalzar para entrar en su santidad, lo voy a hacer, porque entiendo que no puedo acercarme con mi yo y mi calzado al lugar de su presencia. Amén. En cierta ocasión, un joven soñador fue tirado a un pozo. Amén. Fue vendido. Pasó penurias en Egipto, en la cárcel, difamado. Y vio a sus hermanos, aquellos que que promovieron y produjeron en él todas las dificultades. Sin embargo, cuando vinieron, se alegró. Lloró. A tal grado que lo escucharon en todos los lugares, no pudo retenerse la boca. Y los perdonó, diciéndoles, no fuisteis vosotros, fue Dios. Amén. Si Él perdonó, yo también. Amén. Si Él perdonó, ¿por qué no tú también perdonas? Si tenemos la capacidad de ellos, ¿por qué no actuamos como ellos? ¿Por qué? Cierto valiente de David, con los filisteos, empezó a matarlos y a defender su reino hasta quedar su espada pegada a su mano de tanto luchar. Si él lo hizo, yo también. Amén. Si David tuvo la capacidad
de pecar tan deliberadamente, pero tuvo aún más capacidad para arrepentirse y escribir, orar y cantar públicamente el Salmo 51. Si él se levantó y se arrepintió, yo también. Amén. Yo también. Y usted también. Amén. Si los cristianos eran capaces de cantar himnos y alabanzas en los circos romanos, viendo cómo lo devoraban los leones, y lo podían hacer, oh Señor, ayúdame a mí, porque yo también quiero. Amén. Si Lutero protestó, yo también. Amén. Y si mis hermanos y mis hermanas de casa de David, puedo fijarme en ellos su diligencia, yo también quiero ser como vosotros. Yo también. No tenemos que haber escrito libros, ni ser conocidos para ser ejemplo. Amén. Amén. Los mayores ejemplos a veces los tienes al lado o dentro de tu casa. Quizás sea tu esposo, tu esposa, tus hijos. Un ejemplo más grande que puedas tener. Un hermano y una hermana de tu iglesia. Si ellos lo hacen, nosotros también. Amén. Mis hermanos, vamos terminando. Cuando nosotros tenemos la capacidad de mantenernos firmes en una enseñanza por réplica y añadir todas estas cosas en nuestra vida, tendremos no solo la capacidad de aprender, sino que en un tiempo y en un futuro, llegada la madurez y la constancia, seremos objeto de aprendizaje. ¿Otra vez? Si tenemos la diligencia de fijarnos y de aprender por repetición de aquellos hermanos y hermanas que reflejan la luz de Cristo, obviamente de Cristo el primero, si tenemos esa capacidad con el tiempo, nos convertiremos en objeto de propia enseñanza. Y no solo será una consecuencia, sino una necesidad. Necesitamos ser hombres y mujeres de Dios capaces de decirle a los demás, mírame. Eso no es soberbia. Mírame. ¿Cómo vamos a decir mira por allí? ¿Saben las personas que hay dando malos ejemplos? No hablo del mundo. Hablo del mundo evangélico. Las personas que hay dando malos ejemplos, dando una mala imagen de lo que es Cristo. Si nosotros no somos buenos ejemplos y nos ponemos y somos diligentes en hacerlo, le estamos poniendo la tarea difícil a aquellas personas que están intentando encontrar un ejemplo a seguir. Amén. La Iglesia del Señor, una de sus funciones es esa. Amén. Ser diferentes, ser de ejemplos, ser un molde que refleje a Cristo, el cual imitar. Y si ellos pudieron ser ejemplo, nosotros también. Amén. Amén, Señor, amén. Pero terminamos diciendo, como hemos dicho al comienzo, ninguno de nosotros somos ejemplo en nosotros mismos. Ni los elementos, ni los astros, ni los hombres, ni la creación, nada, sino que todos reflejamos la gloria de uno, de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es fácil la premisa: fíjate donde veas a Cristo y muestra solamente a Cristo. Amén. Amén. Otra vez, fíjate donde veas a Cristo y muestra solamente a los demás a Cristo. Cuando Cristo es el centro de tu aprender y de tu enseñar, todo va bien. Amén. Porque si Él se despojó a sí mismo, yo también. Amén. Y si Él perdió de lo suyo, nosotros también. Amén. Y si Él prefirió estar con pecadores enfermos que sanos, nosotros también. Si Él enseñó de una manera magistral, nosotros también. Si Él tomó la cruz, nosotros también. Si Él murió en ella, Amén.
nosotros también. Amén. Amén. Nosotros también. Mis hermanos, Cristo no solo lo tenemos a Él y a su persona como el ejemplo, en base a lo que Él es, sino también en base a lo que Él hizo. Y porque Él, mis hermanos, también alzó su voz y dijo, yo también. Cristo también dijo, yo también. Dice la Escritura, Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Amén. El Verbo se encarnó, habitó entre los hombres, y su conducta estaba basada en un yo también. Amén. Porque lo que Él hacía era lo que aprendió de su Padre. Amén. Yo también, dijo Él. Por eso leemos en nuestro texto de referencia, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Amén. El trabajo de Cristo es un reflejo de lo que su Padre le mostró. Amén. Y si el Padre trabaja, el Hijo trabaja y nosotros debemos trabajar. Amén. Mis hermanos, aquellos que dicen yo también aquí, es la prueba evidente de que también recibirán aquello que se prometió a aquellos que lo dijeron. En Hebreos capítulo 6, verso 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. O sea, imitad a aquellos que heredan las promesas, y no solo imitaréis su conducta, sino que al imitarla, como ellos, recibiréis las promesas. Y te digo algo, si ellos resucitaron, nosotros también. Amén. Si Cristo vendrá a por ellos, a por nosotros también. Amén, Señor, amén. Aleluya. Así que, hermanos, el que dijo yo también aquí, está incluido en el también de Cristo. Dice Juan 14:3, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré al mismo para que donde yo esté, ¿qué dice? Vosotros también estéis. Amén. Los que dicen y yo también aquí, entran en el también de Cristo. Amén. Amén. Los que dicen yo también como tú, Cristo, aquí, Cristo dice, también os he preparado morada. Amén. Por tanto, toda esta verdad tiene una recompensa, mis hermanos. Gloria a tu nombre. Estar con Él por una eternidad en la ciudad celestial. Amén. Así que mi hermano y mi hermana, estas breves, ya ven, sencillas palabras de esta tarde, que podamos gritar en voz en cuello, si Él lo hizo, yo también. Amén. Inclina tu cabeza con respeto.